Yo soy Isra. Soy Jamie desde Puebla y todos somos Hunters. Hunters, buenos días. Me acaban de hablar para ir a ver una colección y obvio que me los voy a llevar, así que prepárense que hoy es día de cacería. ¡Vámonos! Ya llegué, qué emoción, la neta, estamos esperando que nos abran. Esto se va a poner creo que muy bueno. ¿Qué creen que sea? Yo estoy emocionado, yo no sé qué hay aquí, así que también es una sorpresa para mí, pero Ernesto me dijo que hay algo hardcore. ¿Están listos? Ernesto. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Aquí molestándolos. Hola, bienvenidos. Gracias, permiso, me traje a los Hunters. Bienvenido, yo también soy un Hunter. Pásale. Super Hunter. Hicimos una breve pausa antes de llegar al agasajo. ¿Por qué? Porque me hicieron un desayuno riquísimo. Llevamos ya un rato platicando y creo que fue con alguna intención para que aguante el impacto de lo que vamos a ver ahorita. Sí, bueno, vamos a pasar a mi cuarto de juguetes. Yo tengo ya muchos años juntando juguetes y la joya de mi corona está para que la veas al principio. Me tardé 25 años en conseguirla y pues es realmente un logro de un Hunter. Por favor, adelante, hazme el honor. Vámonos, Ricky Martin. Uy, traigo hasta la piel chinita, vénganse Hunters. No. ¡Qué bárbaro! Nunca me esperé encontrar esto aquí en México, el USS Flag, el portaaviones de G.I. Joe. ¿Pero esto lo tienes desde chico o no? ¿Lo conseguiste? No, yo lo vi hace muchos años en un gigante, estaba nomás expuesto porque no lo vendían, muchos años, un gigante que estaba en Molière. Preguntábamos y no, que nada más estaba de exhibición, y entonces desde entonces supe que existía. Ajá, de 1985 que lo crearon. Ajá. Y entonces pues buscamos y hasta hace un poco de unos años, como en el 2009, lo logré conseguir. ¿Sí sabes que es el playset más grande retro de toda la historia? Sí, la verdad ya al buscarlo me fui enterando de qué había pasado con este juguete y pues sí, realmente para mí es un logro. O sea, imagínense que esto en los 80s costaba $100. No solo era el impedimento de la lana, sino el lugar donde lo pudieras poner, ¿no? No, qué bárbaro. No. ¿Qué pollo ahí encima? ¿Cuánto? ¿Lo has medido exactamente de aquí a allá? Aproximadamente son 2 metros con 15. 2 metros con 15. Porque lo que hice fue idearme este sistema de poleas para poder subir la tabla y bajarla. Claro, le quito la torre de control y queda ya a 30 centímetros del techo. Un sistema muy interesante para cualquier Hunter, porque como sabemos, el espacio es nuestro primer enemigo en el coleccionismo. Echen un vistazo aquí porque hay unas cosas maravillosas. Vemos aquí el centro de mando. El almirante Kijaul, que es el que maneja el barco. Exacto, el que venía en este playset, sí, ¿no? Es el que venía en 1985. Este G.I. Joe que ven aquí adentro venía exclusivamente en el playset, entonces suelto es una pieza bastante cotizada. Y como es almirante, pues tiene ahí sus marines de guardia. ¿Y prende, no? Bueno, sí, tiene unos sonidos. Tiene 3 sonidos. Ese es el que avisa que se pone en combate. El otro era el claxon del barco para que no se lleve a nadie de corbata en el mar. Pues torre de control, permiso para aterrizar. Atención, aventureros, les habla su comandante. Digo, son 10 años antes, pero no, sí. Son de los papás de estos. No lo puedo creer, Ernesto, neta tienes un santo grial aquí. El Tomahawk, no. Sí, tanto el Sky Strike que está aquí para despegar, como el Tomahawk son de comandos heroicos de los mexicanitos, bien. Sí, en 1986 y de 1983. Oye, este helicóptero está hermoso, ¿no? Ese también es de los de Chap May. Pues el chiste es hacerlo lo más real posible y te metas en la idea de un diorama o de jugar cuando vienen tus sobrinos, tus primos, tus hermanos, todos los que
Yo si vinieran mis sobrinos lo que haría es alcen las poleas, ¿no? Si están muy chiquitos, sí. Es magnífico e imponente. Solo una vez en Las Vegas, no sé si viste ese video donde fui a una tienda Sí, y lo sí. tenían. Y había tantas cosas encima y todo que no se apreciaba, yo creo que así. Después de el hablar de las tamaño. tortugas ninja, volteaste y te tocó verlos. Es que estaba a la vuelta, A la vuelta. les recomiendo que vean ese video. Pero bueno, les quería ya más que nada presentar directamente a Ernesto. Él es un hunter y estoy aquí gracias a que sigue el canal. No van a creer cómo nos conocimos. Ah, pues sí, comprando verduras en el súper. De casualidad volteé y lo reconocí y dije, ahí está Rodrigo, vamos a saludarlo. A pesar de que soy un coleccionista empedernido del G.I. Joe, desde hace ya muchos años, desde niño, me gustaban los aventureros de acción, de ahí di el brinco a los Joes en 3 1/4, pero también hay otras colecciones que me han gustado mucho con el paso de los años, ya un poco más grande. Empecé a juntar estos de construcción, estos juguetes que se llaman Bruder. Son muy bonitos, muy detallados. Y lo que me gusta es que en Alemania le dan mucha fuerza a las labores cotidianas que dan infraestructura a un país. Yo lo que no puedo dejar de ver y saco así casi se me ve el ojo de camaleón hacia un lado es este Exin Castillo. No había visto uno tan grande. ¿Cuántas piezas has usado más o menos? Pues llevaba yo como 4100. 4100 piezas. Se ve aquí la dedicación y el trabajo, ¿eh? Sí, realmente un buen día me senté en un Tox y dibujé en el mantelito el diseño. Y después me quedé con las ganas y hasta hace poco lo pude empezar a armar y lo terminé. Le hice una área de caballeriza, una caballeriza que está de este lado. Vean, acérquense a ver la caballeriza acá con el techo de Exin West. Oye, y lo que estoy viendo es que mezclaste piezas antañas con piezas nuevas. Sí, bueno, con la nostalgia de conseguir más piezas, me conseguí una cubeta de fichas nuevas. Lo que hicimos fue hacer un salón del trono, una alcoba del rey, un cuarto de la princesa, tiene una sala de armas. Le puse escaleras que conectaran todas las habitaciones. Y tienen un calabozo al final. Esa parte donde estamos viendo, ahí está una capilla, nomás que en la parte de atrás de la capilla. Primero el portaaviones, luego este castillo tan impactante. Uy, lo vamos a ver por dar la vuelta atrás, para que vean por atrás, porque la princesa tenía salida hacia los 3 balcones. Oye, ¿le has pensado poner algunas figuras? Sí. Qué belleza, Son déjame de la- poner uno aquí nomás Sí. para que vean la escala. Vean qué joyita. Unos florentinos en caballo. Y por ahí hay algunos arqueros. ¿Cómo cuánto tiempo te llevó, bueno, entre armarlo y conseguir las piezas, pues? Bueno, el conseguir las piezas sí fue un rato, porque realmente las venden muy caras. A veces querían 3 pesos por ficha, un poco más. 3 pesos por Cuatro. por pedacito, imagínate. Ajá. Como 1 año y medio más o menos en conseguir fichas, o 2 años. Y en construirlo pues todas las noches que llegaba de la oficina para quitarme el estrés. Tengo aquí un poco revuelto porque con la última mudanza tuve que acomodar las cosas un poco sin orden. No inventes, y todas estas cajas llenas de G.I. Joes, ¿qué onda? Sí, bueno, esos contenedores me han ayudado para guardar tanto de los vintage que tengo desde el 1982 hasta el 94 que dejaron de salir, y las nuevas del 25 aniversario. Entonces tengo casi todos los personajes. Tenemos que empezar a sacar algo de esto. Adelante, abre, por favor. Vientos. ¿Puedo? Sí, claro. Ah, y están aquí con años y todo, del 82 al 83. No, pues luego, el ojo de halcón, ¿eh? Lo cuidado que está este sombra blanca. Sí, Storm Shadow es uno de mis favoritos. Y- Pero este normalmente sale amarillento y amolado, esto está cherry. Ah, no, y lo jugué. O sea, sí se puede cuidar y jugar. La Scarlet, otra joyita mexicana. Y algunos que no están ahí es porque andan en servicio. Qué belleza, caray. Este Un, nunca lo había una tenido en la mascada. mano. Yo le puse la máscara para distinguirlo porque luego me podía confundir con uno de mi primo. El comandante Cobra, impresionante. Y Destro también, uno de los mejores villanos. Vean nada más esa cabezota Sí, ahí los cromada. Este es el mexicano, ¿no? Sí, es el mexicano. Comandos heroicos. Sí, yo casi todo lo de esos años fue mexicano. ¿Sí te has fijado que algunos de ellos también comparten molde con los brasileños? Que en las pompitas dicen estrella. Sí me he encontrado. Sartán. Qué rifado, eh. Los de color kaki son los difíciles de conseguir. Ese es Clutch y el otro es Grunt. Justo como lo planeamos, para pasar toda una tarde viendo juguetes. Me latería ver esa gárgola. Esta gárgola con lo que tienes, tiene aquí un mecanismo atrás
donde tú podrías abrir las alas así. Trae unos resortes, Se llama trae la espada. Goliat. Goliat, sí. Pues el de los principales de la caricatura de los 90. ¿Coleccionas gárgolas o fue de casualidad? No, que la tenías? ese era el personaje que a mí me gustaba mucho en la caricatura. Me gustó y la compré, pero no, es la única gárgola que tengo. Pues yo veo cómics, películas, naves por todas partes, pero hay alguien que está aquí de espectadora y quiero hacerla partícipe de este video porque creo que nuestras esposas son lo más importante en nuestra vida y también el coleccionismo y la pareja es un tema bastante delicado, así que les presento a Dulce, que nos consintió con un súper desayuno. Y cuéntanos, Dulce, tu opinión acerca de la colección y el hobby de tu marido. Pues mira, yo no soy fanática de hacer colecciones. A mí no me gusta coleccionar nada, nunca me enseñaron a coleccionar. Y aparte yo digo que es pues mucho gastadero de dinero y nomás estar guardando y guardando cosas para al final venderlas. Sin embargo, yo apoyo a Ernesto porque lo amo y todo. Y hay cosas que por supuesto él quiere como si fueran la joya del mundo, no sé. Y entonces pues claro, yo también aprecio los juguetes, pero no como ellos. Entonces mi opinión es, respeto su opinión, me gusta su opinión, pero sin embargo yo no colecciono nada. Entonces, Pero ¿verdad que es mejor que tenga este vicio a que tenga otro? Ah, no, totalmente. Sí, o sea, Sí, de que ese tuviera no. otros vicios, yo prefiero mil veces este. Yo sé que cambiaste las cartas, el juego y el alcohol, Sí. por los G.I. Joes, ¿va? Sí, no, fue mi terapia de recuperación. En lugar de mandarme a las granjas, a mí me mandaban a las jugueterías a limpiar juguetes y De de ahí cacería. salió Y es tu pequeño mecánica. museo, ¿no? Me imagino que Sí. hasta tú has de disfrutar cuando vienen los amigos y de repente pasen a la habitación, Sí, ¿no? ellos se emocionan y yo, ¿a poco? ¿En serio? ¿Sí se Le emocionan? sale- Y ahora veo que viene una baby en camino. ¿Qué tal si te sale Hunter también? Híjole, no. No, así está bien. Ernesto, pero acábame de contar cómo fue que conseguiste esta joyita. Bueno, realmente entre mi primo y yo anduvimos buscando muchas opciones. Veíamos que lo que más lográbamos encontrar, a veces en Texas había un muchacho que tenía uno, pero el envío era carísimo. Y él tenía la mala experiencia cuando fue a visitar a sus primos en Nueva York, de que consiguió varias piezas y se las trajo y se las mandaron en UPS. Y nunca le llegaron. Ya había yo perdido un poco la esperanza hasta que un buen día, después de revisar cotidianamente mi segunda mano y el Mercado Libre y demás, en el segunda mano encontré a un muchacho que no quería deshacerse de él, pero tenía la necesidad de venderlo. Pues lo contacté para poderlo comprar. En ese entonces pues yo no tenía muchos ahorros, no podía ver y salió algo caro, pero fui a pedir un préstamo a Banamex para poderlo conseguir, porque dije, no puede ser, después de tantos años y no lo voy a poder comprar. Hasta donde él me platicó, él fue por él a Estados Unidos. Bueno, yo estoy aquí como niño pobre en panadería, viendo y viendo. Me imagino que has de tener, no sé, alguna cosita repetida o algo para saber si me puedo hacer de algo de tu colección. Yo sé que lo tuyo es buscar entre cajas y rascarle y ir descubriendo, entonces también tenemos algo así. Tenía algunas cosas separadas, pero lo padre está en la bodega. Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover, girl. Tengo una bodeguita con cosas que son de mucho tiempo atrás, más que lo que hemos visto ahora. Ya se me puso la piel chinita otra por cuarta vez el día de hoy. Muy bien, Un poco tenebroso, pero se ve que aquí está el agasajo. Te voy a abrir de una vez. No inventes. Se ve súper delgadito y está. ¿Quieres que vaya por el diablo? Ah, sí, ¿no? Bien, ya dimos aquí con una perlita, Uf. Bueno, no vamos a hablar de esto hasta que vamos a juntar todo allá, ¿no? Lo voy metiendo. Y para que no nos gane la lluvia, Qué bárbaro, ¿viste? ese es de Crimson War. Qué bonito. Y abajo está la plancha de mi señora y su tostadora. Pero ya acá arriba puse unos juguetes porque si no, no me cagan.
¡Qué emoción! Esto es así como buscar entre las ruinas de Egipto. El de James Bond. Usaron la misma técnica después para los amos del universo. Impecables. Qué bárbaro, Ernesto. Tú no, Es que no jugabas. yo de niño jugaba con estos, y ya después empecé a juntarlos ya yo, pero estos eran para mí hacer el desfile. Sí, hacía un desfile el 16 de septiembre. March along, sing a song with the army of the free. Estamos casi llegando al agasajo. Si no se sorprenden con lo que ha ido saliendo, dice Ernesto que con lo que está en las cajitas blancas vamos a flipar. We're the army and proud of our name. We're the army and proudly proclaim. First to fight for the right. Y aquí está lo del No, el arsenal. Están al 2x1. Qué locotrón. O sea, son para los dentistas, para evitar que te mordieran los En la dedos. antigüedad. En la Sí, antigüedad. ahorita ya no se usa eso. Oye, están padres, ¿eh? Nunca los había visto. ¿Y todavía sabes usar los chacos? Be water, my friend. Sí me acuerdo, pero tienes que agarrarlo en mente. La posición inicial es así. Y de aquí tú tienes que empezar a mover. O sea, ese es el básico 1. Que aprendas a moverlo, pero sin pegar. A veces ya no estoy pegando. Y luego tienes que empezar a darle las vueltas como le hacían en las películas. Ya llevamos todo el agasajo aquí. No sabes ni qué hay, pero estoy bien contento. ¿Qué dicen? ¿Se animan a abrir todo lo que hay aquí? Creo que se va a poner muy bueno esto. Ya hay botanita, el sol nos está acompañando, el buen clima. Así que nos vamos a sentar aquí a desmenuzar bastantes cajitas. Realmente todo lo que está aquí es lo que de niño jugué.